En momentos de crisis para el Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti se mantiene pisando fuerte en el debate político nacional. Y su principal plataforma es un semanario digital llamado Correo de los Viernes. Por ejemplo, la semana pasada el propio Sanguinetti escribió allí un artículo sobre la ley de duelos que dio que hablar y que apareció luego de que el expresidente José Mujica dijera que lamentaba que no existiera una norma que regulara esa antigua práctica para resolver conflictos. Y en esos días se leyó allí también un editorial que no pasó desapercibido, se titulaba Homenaje Suicida y era una crítica fuerte, frontal, a la intención del centro militar de homenajear al ex dictador Gregorio Álvarez. Bueno, de esos asuntos, de la interna del Partido Colorado, de otros que están en el debate político, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, aunque no tan buenos como los anteriores, ¿no? Bueno, pasó el calorcito. Está refrescándose. Bueno. ¿Cómo se lleva con esta época del año? Bueno, bien. El martes estuve en Melo, participé de un acto que organizó el intendente de homenaje a un exdiputado nuestro, Jorge Boer. Estuvo muy lindo, muy bien, y eran los días del calorcito todavía. Ahora está más fresco y acá estamos. Pero siempre, como dice usted, activo en el debate. Hoy mismo tenemos un acto en la Casa del Partido, invitación general, con la Sociedad Rodoniana, de homenaje a Rodó a los 100 años de su muerte. Rodó fue 3 veces o 3 periodos diputado colorado, más allá de las polémicas que tuvo dentro del partido, pero que bueno, es importante asomar a esos temas que no son historia muertas, porque muchos de esos debates siguen presentes y siguen vigentes. El Partido Colorado, decía yo, pasa por un momento complicado desde todo punto de vista. Además, hace años que no tiene un medio de prensa propio, ni tampoco hay medios de las corrientes que lo integran. Sin embargo, un sitio web digital, un sitio web dirigido por usted, sí se las ingenia para crear opinión, para provocar polémicas. ¿Cómo está analizando eso? ¿Qué comentarios le merece una situación que tiene algo de paradójico? No tiene nada de paradójico en el sentido de que hoy día todos esos medios son importantes. El impacto de la tecnología es impresionante en todos los órdenes de la vida, ¿no? La democracia, el periodismo en general, los diarios en papel batallan heroicamente, uno se formó en ello, ¿no? Yo siento el olorcito del papel y ya me inunda el espíritu. Correo de los Viernes nació en papel, era un semanario en los últimos años de la dictadura. Nació en papel, y era la época de los semanarios. El primero fue Opinar, de Enrique Tarigo. Después sacamos nosotros uno, Correo de los Viernes. Eran en aquella época semanarios muy plurales, porque como la mayoría de las corrientes de izquierda estaban proscritas todavía, nosotros le dábamos espacio, digamos, ¿no? Entonces escribían, en Correo de los Viernes escribía desde La Calle hasta Wilfredo Penco y Rubén Castillo, digamos, ¿no? Es decir, pero bueno, y uno trata de incidir en el debate contribuyendo, porque el debate político a veces degenera demasiado y hay que estar. Entonces, lo del duelo que usted menciona... Ahora hablaremos del duelo, pero yo destacaba el hecho de ese que en un Partido Colorado que está reacomodándose y complicado, muy complicado, usted que es expresidente de la República, que de hecho, bueno, está retirado en principio, quizás logra tener más incidencia con esas columnas, con esas notas, que otros protagonistas, ¿no? Yo estoy retirado de las candidaturas. Fui presidente a los 49, fui presidente a los 59 años, a los 64 terminó mi segundo mandato. En Latinoamérica salir vivo una segunda presidencia es casi un milagro, y dije, no voy a ser más candidato, porque quiero llegar a viejo, aspiro a llegar a viejo, pero no quiero ser esos viejos que se eternizan, esos viejos, que la gente califica mal, que no dan espacio a los jóvenes, que se atornillan a los lugares.
Bueno, y eso es lo que he hecho desde entonces. He escrito libros, me he dedicado a la historia, a la historia nacional, hemos defendido una visión de la historia, del presente y del futuro del país. Y en eso estamos, y creo que es un rol que he cumplido y que sigo cumpliendo. El presidente Mujica dijo el otro día en el Senado que yo debería estar al frente del partido. Y yo estoy atrás del partido. Activo siempre, porque no hay un día en que no he escrito algo y no hay un día en que no he pensado también en el partido. Pero lo hago desde atrás. ¿Por qué desde atrás? Porque empujo. Trato de empujar gente más joven, empujar tal. Pero usted va graduando, por ejemplo, su presencia en atención a lo que ocurre dentro de su partido. Sí, la gradúo, porque a veces, si ocupo todo el espacio, después, por A o por B, quizás por más conocido, digamos así, lleno todos los espacios, entonces después a nadie lo entrevistan, ¿no? Entonces, lo gradúo, efectivamente. Ahora, sí. da la sensación de que en estos últimos meses, teniendo en cuenta los episodios críticos, por ejemplo, la decisión de Pedro Bordaberry de no ser candidato en la próxima elección, usted ha aparecido más. Y sí, porque la decisión de Pedro dejó, digamos, un vacío importante, es el grupo mayoritario del partido, quedó por el modo con que lo hizo, quedó la gente un poco desconcertada. Justamente yo hablaba en Melo el martes con sus amigos, sus seguidores, ¿no? Bueno, dándoles ánimo y diciéndoles manténganse unidos, trabajen ahora para la elección de jóvenes y ya van a aparecer los candidatos. El tema es que en el mundo entero y en nuestro país no es distinto, y lamento que sea así. Las elecciones hoy son más elecciones de candidatos que de partidos. Y eso yo lo lamento, porque no es un avance en la democracia, sino un retroceso. Esa personalización no es un avance, es un retroceso. Y entonces hace que, bueno, todo el mundo pregunte, bueno, ¿y con quién vamos? Bueno, el candidato ya va a aparecer, pero el partido es un partido, el partido no solo es una tradición, es un modo de pensar, es un modo de actuar, es un modo de concebir el país. Ha cambiado mucho, justamente en estas semanas, la interna colorada, ¿no? Aquella división entre dos sectores relativamente fuertes, Vamos Uruguay por un lado, Propuesta Ballista por otro, como que se diluyó. Es natural. Vamos Uruguay se ha ido desarmando, no tiene un líder claro. El diputado Tabaré Viera está construyendo un movimiento apoyado en la experiencia que nació con él mismo allá en Rivera y con el intendente Marne Osorio. Fernando Amado intenta darle proyección a ballistas orejanos. Estuvo el nombre del ex comandante jefe del ejército, Pedro Aguerre, que iba a alargar una candidatura, pero después la retiró. ¿Usted se imagina cómo va a llegar el partido a las próximas elecciones? Yo me imagino que va a llegar, por lo menos en las internas, con 2 o 3 candidaturas. Esperemos que por lo menos la mayoritaria sea lo suficientemente atractiva para un partido que salió muy mal de la crisis del 2002. Un partido de gobierno que esté en crisis difícilmente no pague un pesado tributo a la crisis. Del mismo modo que a la inversa, en el 2013 empezó la gran bonanza de los precios internacionales, del mismo modo que el que está en un momento de bonanza se afirma, se proyecta, se afianza, que fue lo que fue la suerte que tuvo el Frente y el país también, porque se creció a expensas de ese impulso internacional. Pero, sin embargo, después de ese muy mal resultado al fin de la crisis, la figura de Pedro Bordaberry apareció como una figura de renovación. Tuvo una buena elección municipal, luego el partido volvió a levantar un 17-18%, si mal lo recuerdo. La última elección venía bien también. Se cometieron errores políticos, indudablemente. Por ejemplo, el armado de la fórmula presidencial. Por ejemplo. El hecho de que fuera eso terminó, Coutinho el candidato a vice y no un hombre del ala ballista, etcétera. Etcétera, todo eso que es conocido. Y ahí terminó el partido en un 13%, algo así, bastante magro, estaba muy lejos de las aspiraciones que se tenían. Y bueno, y ahora el alejamiento de Pedro, naturalmente, genera un vacío, también genera una oportunidad distinta, por eso mismo todos los que no estaban con Pedro, naturalmente, tendían a aglutinarse. Hoy ya no es tan claro eso, ya veremos cómo transcurre. Pero vuelvo a decir, yo estoy para fogonear las ideas, las tradiciones y las perspectivas del partido, que yo creo que es fundamental. Y nada más. Lo he dicho. Nada más. No, y nada más, ¿no? Porque la especulación sobre su nueva candidatura está todo el tiempo presente. Como es la de Mujica también.
y Mujica también lo alimenta con mucha más picardía y gracia que yo. ¿Usted yo lo soy alimenta? más rotundo. ¿Usted lo alimenta? No, yo soy más rotundo. Lo que pasa es que lo que yo les digo, señores, si porque no voy a ser candidato tengo que callarme la boca, no escribir y no hablar, no, señores, no, yo soy un periodista desde los 17 años, no paro un día a escribir en mi vida, ¿no, verdad? He escrito libros, he escrito crónicas, creo que tengo una voz que por lo menos trato de hacer llegar, ¿no? Eso es así. Vamos a hablar. Yo lo he dicho, digo, si Mujica es candidato y yo también, salimos en el Guinness, ¿no? Un país con un candidato de 83 y otro de 84, salimos en el libro Guinness de las curiosidades mundiales. Y bueno, puede ser algo a intentar, ¿por qué no? Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabías que si ingresás por FONASA a SMI, sumás beneficios? Gratis todos los llamados a domicilio. Gratis un importante paquete de prestaciones de un gran servicio odontológico integral, con más de 80 odontólogos y 17 consultorios centralizados. Gratis emergencia móvil ante riesgo inminente de vida. SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana, 2900-6670. Hablemos ahora sí, doctor Sanguinetti, de algunos de los artículos que ha escrito. Y empecemos en realidad escuchando una entrevista en el canal BTV, donde el expresidente Mujica lamentó que ya no esté vigente la ley de duelo. A mí me acusan de todo y yo lo único que lamento ¿sabe lo que lamento? Que no exista la ley de duelo. ¿Qué me iba a decir que se va a tirotear? ¿Se va a tirotear? Pero tranquilo. ¿En serio? Pero que no, pero hay cosas que se arreglan así, de otra manera no se arreglan, no conversando, bla, 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 bla. Hablar es facilísimo en este país. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Y cómo no le voy a hablar en serio? Si existiera la ley de duelo, usted tuviera... Pero usted tranquilo. No puedo agarrar con la espada porque soy un viejo, pero por lo menos a los tiros capaz que anda. Sí, hay cosas que hay que arreglarlas así, de otra manera no se pueden arreglar. ¿A los tiros? A muchos esas declaraciones de Mujica le sonaron como un disparate. Sin embargo, usted, doctor Sanguinetti, escribió una columna en la que de hecho compartía esa inquietud. No, yo lo que hice fue explicar lo que era el duelo, porque hoy a veces suena cosa ridícula. Entonces, para empezar hay que decir que eso es una larga tradición de la cultura hispánica y de la cultura criolla, que fue un fenómeno que ocurrió en las élites desde la Edad Media, en que se enfrentaban los caballeros en los torneos a caballo y dirimían así muchas veces sus rivalidades. A veces los ejércitos quedaban formados de un lado y del otro y peleaban en duelo singular sus jefes. Acá mismo pasó. Y acá mismo pasó. Entonces, es una larga tradición. Y no solo de las élites, también del pueblo. El duelo criollo famoso, que está en Martín Fierro, que están todas esas cosas, era el duelo por cuestiones de honor, a veces de política, las más de las veces líos de amores, o a veces episodios circunstanciales. Eso se proyectó a la vida política. La gente se apasionaba y en los casos en que había insultos, y eso terminaba en un duelo. El duelo estaba penado por la ley. Era delito. Pero se hacía igual. Se hacía igual. Bueno, después llegaba la policía y todo el mundo declaraba que ahí no había habido nada de nada, y entonces no pasaba nada, era una especie de complicidad colectiva. En el año 19 hay un duelo, quizás el más famoso de la historia, entre José Valle Ordóñez y Washington Beltrán, uno de los directores del diario El País, de los jóvenes directores del País en esa época. El duelo de Tupé. Y Valle, el duelo de que Tupé a raíz de un suelto periodístico, una polémica periodística que deriva en lo personal. Y Valle Ordóñez lo mata a Washington Beltrán de un tiro en el Parque Central. Bueno, eso produce una enorme conmoción. La justicia actúa, Valle de algún modo, está preso unas horas, es procesado, en fin. Y ahí entonces se activa una ley que había presentado Juan Andrés Ramírez, y que hoy puede mirarse como una ley salvaje, pero era una ley civilizadora. ¿Qué es esa ley de duelos? Era una ley que decía que en los casos de homicidios o de lesiones graves era un eximente cuando ello ocurría en un duelo dentro de ciertas formalidades. Bueno, era un eximente.
Entonces allí... Y las formalidades implicaban que había un filtro antes de llegar natural, al duelo en sí mismo. Por eso digo que era civilizadora. Porque de 10 líos, 9 se arreglaban en el transcurso, se paraba la polémica, se paraba el debate, se paraban los insultos y se terminaba. Porque había una instancia previa que era la que laudaban los padrinos, ¿no? Seguro no. Los padrinos, usted me desafiaba a mí, mandaba a sus padrinos, si yo aceptaba el duelo, nombraban los míos, ambos se reunían, los 4, y sus padrinos nombraban un miembro del tribunal, los míos nombraban otro miembro del tribunal, ambos se juntaban y nombraban a un tercero que era el presidente del tribunal. Y ese tribunal era el que resolvía. Y ese tribunal resolvía 2 cosas. Primero, si la ofensa era de tal magnitud que no merecía otra solución que el duelo, y en segundo lugar, quién era el ofendido, porque el ofendido era el que elegía el arma, para que un espadachín, insultando gente, no fuera simplemente el dueño de la situación. Eso es así. Pero bueno, como digo, la mayoría de las situaciones... Esa ley estuvo vigente en nuestro país hasta el año 1992. Algo así, sí, algo así, que el único que votó en contra fue Gonzalo Aguirre, nieto del autor de la ley, de don Juan Andrés Ramírez. Bueno, entonces esos tribunales laudaban. A mí me mandaron los padrinos varias veces, yo nunca mandé los padrinos. Pero sí protagonizó un duelo. Sí, con un amigo, eso para peor. A mí me mandó 2 veces los padrinos el general Aguerrondo, cuando era coronel y jefe de la policía en el gobierno del Partido Nacional. Y yo como periodista le hice una campaña muy dura en contra, me mandó los padrinos, no hubo lugar a duelo, y en una segunda instancia me los volvió a mandar los padrinos. La verdad que mis artículos ya eran muy duros, hoy los miro y digo, wow, qué barbaridad. Pero bueno, es así. Lo que es la juventud. Y la juventud. Y entonces, y ese se estiró como 40 días el fallo, porque nadie quería agarrar la presidencia. Nadie quería agarrar la presidencia del tribunal. Del tribunal porque estaba claro que iba a decidir. Es decir, el miembro del tribunal nombrado por los míos iban a decir que no había lugar a duelo, que era el ejercicio de la libertad y que era una opinión. Los otros decían que sí y no aparecía quién. Que al final el presidente fue Ponce Echeverri. Que incluso hay una anécdota lateral no pública. Él era católico y entonces le parecía que no podía participar en un duelo. Y lo va a visitar el cardenal, entonces Barbieri, hombre sabio. Y entonces le dice, bueno, mire, yo como cristiano no puedo participar en algo que termine o que puede terminar en una muerte. Y el cardenal le dice, esto nunca se publicó, el cardenal le dice, bueno, depende de con qué ánimo vayas. Qué interesante. Entonces seguro fue y pumba, no hubo lugar a duelo, ¿no? El mismo Ponce Echeverri que después se hizo famoso por los rinocerontes. Era un hombre muy peculiar, tenía ese estilo tan acerado, tan fino, con un toque aristocrático, digamos así. Y después, como dice usted, sí, terminé teniendo un duelo con un correligionario. Los duelos han sido mucho entre correligionarios, que parece increíble. Curiosamente, fue con Manuel Flores Mora. Este fue con Manuel Flores Mora, un amigo, un hombre con el cual yo había trabajado desde los 17 años, porque yo empecé mi carrera periodística en el semanario Canelones en el año 53. Tenía 17 años, el director era Flores. Justamente, después estaba Michelini, Collazo, todos los de la época, y después estábamos los cebollistas que estábamos empezando. Y bueno, a raíz de un episodio, de unas declaraciones de él, yo había sido era ministro, bueno, se produce ahí yo escribo un artículo muy duro contra él por unas declaraciones que había hecho sobre una eventual devaluación que se discutía, me manda a los padrinos y terminamos el duelo. Y fíjese, ahí tiene usted lo que son las paradojas. Yo era chico en aquellos años, pero seguí con mucha atención ese duelo porque además no lo entendía. Realmente era raro encontrarse con ese duelo entre 2 colorados, 2 ballistas además. Y bueno, pero mire, Luis Valle tuvo un duelo con Areco. Sí, está bien. Tuvo un duelo con Yude. En fin, esas cosas se dan. Entonces, pero mire las paradojas. Una pregunta, déjeme sacarme una curiosidad. Fue a Sable ese duelo. Sable. ¿Usted sabía? ¿Usted había hecho esgrima? Sí, yo sabía esgrima. Maneco algo sabía también, pero yo sabía más. Por esto mismo, para estar preparado para un duelo. Porque luego de los conatos de duelo con el general Aguerrondo, yo ahí practiqué el tiro y practiqué la esgrima. Y la esgrima me encantó como deporte. Yo había hecho un poco de básquetbol y boxeo en mi juventud. Y me encantó la esgrima como deporte y seguía haciendo esgrima. Y entonces, por eso digo,
yo era más, estaba más entrenado en la esgrima que Maneco y que Jorge Valle también, que después tuvo un duelo. Pero lo que le quería contar es esto, fíjense lo que son las paradojas del destino. Yo tengo ese duelo con Maneco. ¿Cómo termina? Mis padrinos, ¿Fue largo el duelo? Termina por imposibilidad física de él, porque yo lo hiero en el brazo, sí, en la arteria radial, y hay un derrame de sangre y lo retira. ¿Y eso con las costumbres del duelo, qué implicaba? ¿Quién había ganado ese duelo? No, pero no era un tema de ganar o perder. El duelo no era un tema de ganar o perder, era un tema de darle al valor el que tenía, porque se suponía que el honor estaba por arriba de la vida. Bueno, yo todavía soy un poco antiguo y romántico y creo que el honor está por arriba de la vida, sigo creyendo eso. Lo cual no lo digo en favor del duelo, sino que lo digo en favor de la moral pública. Bueno, pero yo lo interrumpí. Ahora, yo le iba a contar algo anecdóticamente interesante. Fíjese que estamos en el año 72 y ese duelo. Mis padrinos habían nombrado al brigadier Pérez Caldas como miembro del tribunal. Los de Maneco nombraron al contraalmirante retirado entonces de Castro. Y ambos nombraron presidente del tribunal al general Sereñi, que fue quien presidió el tribunal y decidió que hubiera lugar a duelo. No recordaba ese dato. Pero fíjese, un año después... Él se batió a duelo con Rivas, ¿no? Con Rivas y además, un año después estaba en el 73 el almirante de Castro como jefe de la Armada en operaciones en contra de Zorrilla, en el golpe de Estado de febrero del 73, Pérez Caldas integrando, digamos, el triunvirato militar, y el general Sereñi preso. Vea usted... Impresionante. En qué corto lapso cambiaron las cosas. Dos militares ponían a Sereñi como hombre de confianza para esta decisión, y un año después estaba preso. Son cosas que ocurrieron. En todo caso... lo que digo del duelo es que yo lo que escribí dije, yo todavía tengo una cierta nostalgia y extraño el duelo en la medida en que era un factor psicológico para moderar el ejercicio digamos de la lengua para que se cuestionara y se discutiera, pero no se fuera más allá. Era un freno psicológico, si usted quiere. Ahora, ni se me ocurre proponerlo como hace nuestro colega Mujica, porque es obvio que es un atavismo, es obvio que es la reminiscencia de una tradición superada felizmente por los tiempos, está en nuestro pasado, no está en nuestro futuro. Pero en todo caso es parte de todo ese concepto del honor caballeresco o del honor gaucho. ¿Pero usted coincide con Mujica en que hay un exceso de denuncias superficiales? No, eso no, yo no lo digo, no comento la situación especial, porque además hay muchas cosas que no se pueden confundir. Porque una cosa es el insulto difamatorio, la atribución difamatoria, y otra cosa son los episodios legales o administrativos que transcurren dentro de sus cánones. Por ejemplo, un director de bomberos, que era militar, le mandó los padrinos al ministro del Interior porque le había hecho un sumario. Y el ministro del Interior, con toda razón, le rechazó, dijo, esto no es un tema de duelo, esto es un tema administrativo, defiéndase en el sumario y haga lo que quiera, pero yo no lo estoy insultando, estoy haciendo sumario, ¿no? Se verá después si está cuestionado o no su honor. Y lo mismo con muchos episodios de lo que hay en la vida actual, digamos, ¿no? Si al señor Sendik, para hablar del caso más notorio hoy, le atribuyen algo que es o que pueda estar fuera de la ley y empieza a actuar la justicia, bueno, no sería un tema de duelo, digamos, ¿no? Estamos en la entrevista central de hoy en Perspectiva con el doctor Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, escritor, expresidente de la República en 1985 y en 1995, ex senador también de 2005 a 2010. Hay unos cuantos temas para conversar con usted, pero uno que estos días ha estado en la vuelta, en este capítulo de acusaciones que pautan el debate político, uno de los asuntos fuertes en estos días ha sido el de las tupabandas, ¿no? Si algunas de aquellas superbandas que en los 90 asaltaban bancos y locales de cobranza, que llegaron a tener tupamaros entre sus miembros, estaban en realidad robando para el MLN o el MPP, y si Mujica y Fernández Huidobro estaban detrás de esas operaciones. Usted vio, Eduardo Vica Font, ex jefe del Departamento de Hurtos y Rapiñas de la Policía entre el 98 y el 2000, dijo en el diario El País que
en el 2000 una alta autoridad le pidió que parara la indagatoria que estaba preparando sobre el destino del botín de aquellos asaltos. De algún modo lo involucra a usted. No, ¿Qué no necesariamente. ¿Cómo reaccionó? No, yo el primer día, lo primero que le diría es que no necesariamente, porque él habla del año 2000, y yo fui presidente enero y febrero. El 1 de marzo me fui, y luego viene el doctor Valle, de modo que no sé a qué momento alude, ¿no? ¿Verdad? En todo caso, también le digo, yo no ordené suspender ninguna investigación. Había oído el comentario, pero claro, su gobierno convivió con aquellos seguro, asaltos, ¿no? Había el comentario, y había la sospecha, se hablaba de que podía haber tumba Amaro. Pero nunca se encontró una evidencia, o nunca se encontró algo. Y bueno, y así fue la cosa. Yo no le puedo decir más nada que eso. Ni le di orden a nadie de suspender ninguna investigación, ni tampoco nadie me trajo una investigación. Tal. De repente ocurrió algunos meses después, yo no lo puedo decir. Pero en todo caso sí digo que había sospecha. La policía pensaba que por la modalidad operativa esos asaltos, como aquel que había habido en Parque Posada, estaban referidos. Hierro, que fue ministro entonces, lo ha comentado estos días, y dijo que a él le trajeron esa sospecha, ¿no? Y también lo digo con toda claridad, nosotros en el gobierno entonces teníamos que estar en una posición muy equilibrada y también teníamos que administrar esos sentimientos extraños que todavía se daban, ¿no? En la policía, en el ejército todavía estaba la reminiscencia psicológica de la lucha con los tupamaros, ¿no? Entonces veían tupamaros atrás de cada biombo, ¿no? Y nosotros teníamos que tener la precaución de que si había algo serio, adelante, pero si no lo había, tranquilo, ¿no? Y ahora cuando el tema se replantea, ¿qué bueno, yo creo usted? Yo creo que como han aparecido nuevos testimonios, parece lógico reabrir la causa y ver qué es lo que hay. Para empezar, ese señor comisario, que lo llame un juez, le haga ver las cosas, saldrán otros testigos o no testigos, porque él no actuaría en solitario, obviamente, ningún comisario actúa en solitario, en fin. O sea, hay elementos nuevos. Entonces me parece que esto lo que amerita es una reapertura de la investigación o una apertura de una nueva investigación, si se quiere, para ver hasta dónde se llega. Y eso me parece que es lo oportuno, lo serio, para despejar, porque si hay responsables que se diga y si no los hay, que se exonere. Vayamos a otro de los asuntos que yo mencionaba en la introducción. En Correo de los Viernes apareció un editorial de rechazo al homenaje que el Centro Militar planeaba realizar al ex dictador Gregorio Álvarez, iba a ser este miércoles, finalmente fue desactivado por el comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos. Pero aquel artículo suyo quedó, digamos, resonando, fue muy frontal, fue muy duro en sus expresiones, ¿no? ¿Por qué salió con esa terminología? Mire, fue el jueves, nosotros salíamos el viernes. La noticia se conoció el jueves de la semana pasada en Buques. El jueves, y a mí me pareció horroroso. Me pareció horroroso que el centro militar saliera reivindicando a alguien que en el medio militar representaba su peor rostro. El general Álvarez fue de los militares del golpe el que tuvo una ambición personal. Dividió al ejército en la búsqueda de llegar a la presidencia. Sus colegas Cristi y Subía podrán tener todas las responsabilidades que corresponden al golpe de Estado, pero no aspiraron al poder personal. Álvarez, en cambio, sí, quería ser presidente y lo fue. Y no fue un buen presidente de lo que debería haber sido la transición. Al revés, dificultó constantemente la transición, a medida que avanzaban las conversaciones, bueno, irrumpía el cierre de un semanario, el cierre de un diario, la prisión de un edil en algún lado, o una declaración rimbombante y agresiva. Entonces se transformó en una figura casi en el símbolo mismo de la dictadura, ¿no? Sí, cuando yo leí su artículo recordé algo que todos sabemos, usted fue uno de los negociadores clave de la transición de la dictadura a la democracia, por lo tanto mantuvo relaciones fluidas con mandos militares del proceso, pero mi recuerdo es que siempre estuvo enfrentado a Álvarez. Siempre estuvo enfrentado a Álvarez porque él estaba enfrentado al proceso de salida, ¿no, verdad? ¿Usted llegó a tener diálogos con el general Álvarez? En lo político no. Tuve antes, cuando fui ministro de Educación, que tuve diálogos institucionales. Pero en toda la etapa de la transición, de las negociaciones de la transición. Para nada, transición. porque él era el factor de hostilidad.
Y nosotros hablábamos con los comandantes, de los cuales estaba el almirante Invidio, y estaba el general Boadas de la Fuerza Aérea, y estaba el general Medina, que fue la pieza clave de la salida, y que estaba muy enfrentado con Álvarez, indudablemente muy enfrentado con Álvarez. Entonces, ¿por qué? Porque Medina estaba convencido que el ejército tenía que salir, lo que él aspiraba era a salir con dignidad de una situación de facto. Que él mismo decía, bueno, cuando entramos con una idea. Él no renegaba de haber participado del golpe, porque decía que las circunstancias entonces le habían dado mérito, pero que el golpe era para salvar al país de una eventual, digamos, rebelión de tipo cubanista o fidelista, por llamar algún modo. Pero que el ejército tenía que ir porque el ejército no era una estructura política. O sea que yo diría, Medina fue la imagen estrictamente opuesta. Pero además, aparte de que me parece absurdo que hoy se esté homenajeando a alguien que atentó contra las instituciones y que además, yo diría, desprestigió al ejército y que fue un enemigo del retorno de la democracia, me parecía profundamente inoportuno en un momento que se está discutiendo una ley de retiro militar que hace un impacto, desde mi punto de vista, enormemente destructivo sobre la estructura de las Fuerzas Armadas. Se retiraría medio ejército. Entonces, de eso quiero preguntarle enseguida, pero ¿cómo analiza usted a la institución Centro Militar? Es un actor complejo. Bueno, el Centro Militar, para empezar, uruguayo, es un centro social, o sea que es independiente. Sí, digamos, ¿no? Pero termina teniendo un peso. Teniendo un peso, pero digo, jurídicamente es independiente. Y la verdad es que en los últimos años no ha habido, ¿cómo le diré?, un interés específico de las figuras más importantes, de generales en retiro, por postularse al Centro Militar, lo cual creo que es una lástima. Los ha habido, en cambio, en el círculo militar, en que ha habido generales muy prestigiosos, Córdoba, Galarza, otros, que sí han sido presidentes del círculo militar, y que han defendido, sí, posturas militares desde su ángulo, pero con mucho respeto. En cambio, el centro, desgraciadamente, no ha tenido esa jerarquía. Y entonces ha quedado en manos a veces de grupos que yo diría no expresan o que no tienen una visión general, ¿no? No hago ningún cargo personal, porque son todos personas honorables que respeto, pero digo que no tienen la visión necesaria para esto. ¿Vio dónde se iba a colocar el nombre de Álvarez? Debajo de una placa que ya existe en el hall y que dice: el Centro Militar a los socios víctimas de la guerra psicopolítica desarrollada por el terrorismo internacional. Es una placa debajo de la cual ya están colocados los nombres de otros socios fallecidos en la cárcel, en prisión domiciliaria o antes de ser detenidos por la justicia. En cualquier caso, yo diría que no es el general Álvarez uno de ellos, digamos, en el cierto sentido. Él bueno, pagó sí un tributo a su responsabilidad como presidente, como jefe de la dictadura, digamos, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Pero creo que fue un error, como digo, porque no se puede estar homenajeando en ese momento. Creo que a quienes participaron activamente en el golpe de Estado, y reivindicar eso 40 años después, 44 años después, es una barbaridad y le hace mucho daño a la institución militar en un momento en que está en cuestión, en que está en debate su organización. Y a eso vamos ya en el final, porque usted lo mencionaba recién. En el editorial usted dice que el homenaje a Álvarez era un acto suicida, entre otras cosas porque iba a ocurrir en momentos en que una ley jubilatoria está a punto de descalabrar a las Fuerzas Armadas, provocando una salida masiva de oficiales y tropas. Está aludiendo a la reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, esta que está promoviendo el Poder Ejecutivo. Es que si se sigue así va a descalabrar. ¿Cuál es su análisis? Es muy simple. Fíjese, por ejemplo, un soldado. El soldado tiene una jubilación con un límite de los 40 años. Lo que pasa es que después de 40 años no se puede ser marinero arriba de un barco o soldado para todo lo que se le requiere de un soldado, digamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces tiene una jubilación, son pensiones chicas, porque sus sueldos realmente son muy bajos, hoy muy bajos. Y si hoy les dice que se van a jubilar a los 60 años, digo, bueno, hoy se van todos,
tendrán una jubilacióncita pequeña, pero la van a tener y harán otra actividad civil, ¿no? Por eso digo, va a desquelebrar, porque no se asume la especificidad de la institución militar, que es totalmente distinta a las instituciones civiles, no tiene nada que ver. El servicio militar no tiene nada que ver. ¿Y cuál es la alternativa? Porque este año va a ser necesaria una transferencia de 546 millones de dólares de rentas generales a la caja militar. Los servicios de seguridad social todos son deficitarios. Medio IVA va para el BPS, ¿no? Que deben ser 1.500 millones de dólares por año, o sea, y desgraciadamente además se han cometido errores con el sistema jubilatorio, errores graves. El sistema jubilatorio... ¿Usted alude a errores que se cometieron con la aplicación de la ley que se aprobó durante su segundo gobierno? No, esa fue la salvación. Sí. Íbamos camino a la ruina, igual que todos los sistemas jubilatorios. Hicimos esa reforma para salvar el sistema jubilatorio y salvar al país. ¿Pero se cometieron errores en la aplicación de esa ley, dice usted? Posteriormente, la ley de flexibilización del gobierno de Mujica metió 80.000 jubilados en un saque. Yo lo discutí esto públicamente con el señor Murro, justamente, que recuerdo que yo le atribuí al BPS haber reabierto la prueba por testigo, que se prestaba para cualquier cosa, etcétera, y me contestó públicamente diciendo, bueno, mire, el BPS no tiene nada que ver. Esa es una ley que habilitó estas cosas. Que votaron todos los partidos. Irrumpieron, sí, porque cuando es el momento de dar... ¿Quién se opone? Nadie, está todo el mundo a favor desde ya, no conozco a nadie que se oponga cuando aparece un gobierno en la actitud generosa, ¿no? Bueno, por favor, ¿quién no vota? Es solo un suicida política, para seguir con la palabra, dice que no. Pero fue un error grave, que ahora lo paga y lo reconoce y lo denuncia el ministro Astori, que dice, eso agregó 150 millones de dólares o algo así. Pero volviendo a la caja militar, ¿qué hay que hacer? ¿Efectivamente subsidiar la caja, o hay que reformarla de alguna manera? Para mí la caja militar no debiera ni existir, le digo la verdad. ¿Por qué? Porque es tan distinta que debiera haber en el Ministerio de Defensa... Nunca lo puse en práctica esto, digo, es una idea simplemente, digo, un presupuesto activo y un presupuesto pasivo, ¿no? Porque su propia definición hace que no corresponda a ninguna otra actividad civil parecida. ¿Usted va a proponer ahora esa alternativa? No voy a proponer nada. Lo que sí creo que hay cosas que hay que retocar, por ejemplo, las edades de retiro. ¿No? Que un coronel se retira a los 55 años, hoy es una defecio. Que un general se vaya a los 60 años, en el año 50, sí, el promedio de vida era 63 años. Entonces, bueno, quería decir una cosa. Hoy, el promedio de vida nuestro es unos 74 años o algo así, no tiene ningún sentido. Hay que seguir ajustando las edades, ¿no? Por ejemplo, eso no hay duda que hay que cambiarlo. Y habrá que cambiar otras cosas también, ¿no? Pero lo que digo es que no se puede ignorar la especificidad de unas Fuerzas Armadas que son imprescindibles al Estado, que son imprescindibles a la sociedad, a la cual hay que explicarle muchas veces el rol. A veces hasta no se entiende qué es lo que hace un soldado en el ejército o en la base. Y dice, ¿qué está haciendo? Están tomando mate. Sí, están tomando mate y haciendo instrucción. Porque si el helicóptero que tiene que salir ahora mismo en un naufragio o en una inundación a salvar una persona, si esas tripulaciones no están prontas, siempre prontas, las 24 horas del día y siempre entrenados, bueno, ¿qué es lo que hace un soldado? Instrucción. Bueno, eso también hay que entenderlo y mirarlo con respeto. Doctor Julio María Sanguinetti, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ustedes, como siempre. Volvemos a conversar. Ahora viene la mesa de este jueves.